Hoy es 3 de diciembre y es día de San Francisco Javier. Y para este episodio quise traer de invitado a Uziel Morales. Bienvenido, Uziel. Hola Mariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, pues sé que a ti te gusta mucho la compañía de Jesús y este santo. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito de San Francisco Javier y de su vida. Y pues bueno, podemos empezar hablando de que San Francisco Javier nació en un castillo, ¿no? Es español. Fíjate que, bueno, te reitero el agradecimiento por la invitación porque justamente cuando se trata de hablar de los jesuitas me siento yo muy emocionado en este asunto porque aparte que parte de mi vida ha sido marcada por la influencia de San Ignacio, Pedro Arrupe y pues obviamente San Francisco Javier, pues me encanta muchísimo como aportarle lo que socialmente y lo que nos está dando todavía hoy en día, ¿no? Entonces pues decía lo del castillo, fíjate que pues en las épocas en aquellas, ¿no? En España, las personas solían tener o adoptar el apellido de su región o de su castillo, de su reino, ¿no? Y el castillo de él pues estaba en Navarra. Lo curioso y lo interesante aquí es que hay un dato muy bueno, es que su papá era la mano derecha del rey, o sea, de la persona más influyente del castillo, por decirlo de alguna manera, era la mano derecha, era la gente de confianza, y Francisco Javier creció mucho con la visión de un papá influyente en el sentido de responsabilidad, de poder, de gobierno, y creció mucho también con ese modelo de responsabilidad, ¿no? Y de saber que se podía hacer cosas sociales, porque el papá le contagiaba mucho sus planes, sus proyectos en el castillo. Y después él tuvo una vida noble y lo mandan a estudiar a la Universidad de París, donde es el gran parteaguas de su vida por quien conoce ahí. Sí, fíjate que hubo un proceso interesante cuando él estaba en la edad de lo que hoy sería pues del bachillerato. Él tenía una relación con su mamá muy cercana y su mamá pues ella siempre quiso lo mejor para él y le ayudó a encontrar como una autonomía intelectual. Incluso cuando estaban viendo que seguía con su carrera, él se sentía muy atraído a apoyar a su papá en el reino, ¿no? Porque pues había muchas cosas que hacer ahí y el papá ya estaba más grande, pero juntos como que hicieron el discernimiento y eligieron la Sorbona porque pues es lo que ahorita es Harvard para el mundo antes, y todavía es una universidad en Europa de las mejores, pero en ese entonces era como o sea, si quieres lograr algo en la vida, tienes que ir a París, tienes que ir a la Sorbona, y fue como decidieron ir ahí. Y no la pasó bien, no la pasó bien al principio porque pues imagínate que era un chico que si bien no era como financieramente pues el hijo del rey, por decirlo de cierta manera, pues tenía una vida cómoda porque pues creció en ese entorno, ¿no? Y le empezó a ir mal, en la Sorbona le empezó a ir mal. No por alguna conducta en particular, sino por los efectos de la independencia, ¿no? Es difícil y en aquellas épocas pues también. Entonces le empezó a ir mal y conoce a un muchacho reflexivo que era digamos un chico que llamaba la atención de todos porque tenía ahí como un proyecto muy interesante, pero él de inicio no le caía muy bien, pero conforme fueron acercándose, este chico, Íñigo, como le decían en esa época, le ayudó financieramente y entonces se hicieron amigos poco a poco y pues de ahí nació la gran amistad entre quien sería San Ignacio de Loyola y pues San Francisco Javier, y se puede decir que se convirtió ahí en el inicio, ¿no?, de la Compañía de Jesús. Claro, de hecho ahí en la biografía de San Francisco Javier se menciona mucho que le interpelaba muchísimo esta frase de la Biblia que San Ignacio le repetía, que es: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y cuentan que al principio le molestaba muchísimo que Ignacio, que de hecho es más grande que él, porque San Ignacio entró un poquito ya mayor a la universidad, pero que le molestaba que le dijera eso, pero que poco a poco le fue como haciendo pues, sentido en su vida. Y pues bueno, luego por fin San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer estos ejercicios espirituales que San Ignacio había diseñado, y pues bueno, ahí su corazón se transformó
profundamente, se dejó guiar por San Ignacio, obviamente se dejó tocar por Dios, y comprendió las palabras que Ignacio le decía, que un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Le decía, tu ambición debe ser la gloria que dure eternamente. Como desde el inicio de la compañía de Jesús está ese anhelo como de batalla, de gloria, pues de formar una compañía de Jesús como algo militar. Y pues bueno, San Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la compañía de Jesús. Sí, fíjate que ese fue un momento clave para la posterior compañía, pero también para la vida de, si te parece, le voy a decir Javier ahorita para resumir, porque ahí ocurrió algo muy interesante. Cuando te platicaba lo de las dificultades financieras, el tema que estaba lidiando, aquí la biografía dice claramente, ¿no? Javier escuchaba con disgusto a Ignacio, no era como algo que le naciera escuchar, hasta que un día le dijo, pues ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que haga los ejercicios espirituales? Pues los hago. Y entonces hizo los ejercicios de 40 días, pero bajo la dirección de San Ignacio, o sea, personalizada. Estuvo 40 días con él y al salir era otro. O sea, salió convertido estos ejercicios, como lo llaman en la biografía, como un volcán, así, un volcán de amor a Cristo y con una ambición por la fe que digamos que ahí nació después de esos 40 días, ¿no? Y después, bueno, se ordena sacerdote. Ahorita que estabas mencionando todo esto, pienso mucho en cómo San Ignacio vio desde el principio algo en San Francisco Javier, como de seguro algo para como enfrascarse tanto con él e insistirle, invitarle a estos ejercicios. Y bueno, pues finalmente lo logra y al final se hace sacerdote, fundan la Compañía de Jesús y se quedan en Roma predicando, pero luego suceden las misiones. Y mira, justamente yo me estoy apoyando de un escrito que me hizo el favor de compartirme mi amigo Gamaliel, que es un, digamos, coordinador de pastoral en colegios jesuitas, que está escrito este documento por un jesuita que es el sacerdote jesuita Vela. Y fíjate que él nos comparte como esto que ahorita nos estás diciendo, con una mirada muy, muy tierna, pero también muy interesante de el cerebro que empezó a convertirse Francisco Javier, en la compañía a raíz de pues de que se recibió como sacerdote, ¿no? El padre Vela nos comparte que cuando ya pues se recibe, van a Roma, empiezan a digamos, el camino, le dice Francisco Javier a Ignacio, le dice, tengo una visión y una gran pasión, pero no aquí. Siento que Dios me está llamando más allá de las fronteras. O sea, puedo servir aquí con amor y cariño si tú me lo pides, pero siento de parte de Dios que me está mandando a abrir puertas, a abrir caminos. Y San Ignacio, o sea, le decía, pero bueno, o sea, estamos haciendo eso, estamos en la región, en Francia, en Roma, en España. Le dice, sí, pero a los lugares donde solamente se habla un lenguaje en común, que es el lenguaje de la fe. Y pues se encomendaron juntos. Y entonces, después del discernimiento, que era un paso que hacía mucho Ignacio con ellos, ¿no? Discernir, examen de conciencia, y le dijo, adelante, vas en el nombre de Dios y todo lo que hagas, infórmanos por cartas para nosotros pasar las buenas noticias de lo que suceda en India, porque fue el primer lugar donde dijo. Y ahí, aquí el padre Vela nos dice que así, y te lo voy a leer literalmente el comentario del padre, dice, en ese entonces Francisco Javier se convirtió en algo parecido a un empresario de la fe. Y es interesante esta definición porque lo que nos explica el padre Vela es que a partir de ahí, no solo la compañía de Jesús, sino la transmisión de Dios, la transmisión de la fe, se empezó a hacer de una manera diferente, es decir, sin palabras y a partir de los actos. De hecho sabemos, ¿no?, que una de las frases que más nos ha marcado San Ignacio es más en las obras que en las palabras. Es como que así es, nos educa mucho con esa palabra. Entonces nace de esto porque pues Francisco Javier no podía comunicarse en el idioma de muchos que no conocía, pero empezó a predicar con sus acciones, es decir, en silencio,
iba a las personas que estaban como en embriaguez o en diferentes circunstancias, él se quedaba, hacía un plan, voy a llamarle acompañamiento, pero pues era un plan de evangelización a través de sus actos, sin hablar, y entonces le manda la carta de lo que pasó con estas personas, y entonces San Ignacio queda encantado con el método, por decirle método, con lo que pasó, como un nuevo lenguaje de la oración, que es el silencio, y modifica o le agrega a sus ejercicios espirituales la vivencia del silencio, ¿no? Y entonces los retiros a partir de ahí es, de acuerdo, tienes a tu guía espiritual, en el caso de San Ignacio, pero además se requiere silencio, porque hay que aprender con las obras y no con las palabras. Entonces eso sucedió en esas épocas. Ese es un dato muy interesante. Yo creo que no muchos lo saben, o bueno, yo tenía la idea de que San Ignacio había iniciado con este tema del silencio desde el principio, pero qué bonito que se apoyó pues, de sus compañeros, de sus camaradas en formar esto y en hacerlo más grande o más enriquecedor. Y bueno, pues al final San Francisco Javier llegó a la India, recorrió muchísimos lugares, obviamente a pie, sin equipaje, pues nada más yo me imagino con su Biblia o su libro de oraciones, pues haciendo curaciones, bautizando, dicen que bautizó muchísimas personas, evangelizando, atendiendo a todas las personas, que llegaba al altar y que terminaba rendido, que se dormía, pero que al final despertaba y seguía rezando, que esa era su vida, rezar y atender a las personas. Y pues bueno, creo que ese es un llamado muy grande a todos, y un ejemplo de pues, a lo que uno como cristiano tiene que hacer, ¿no? Como es con Dios y con los demás a la par. Y bueno, pues dicen que algo muy hermoso que de vez en cuando exclamaba: basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor. Como en medio de la misión, que seguro fue pesadísimo, él se sentía en una consolación. Y no estaba viviendo en el castillo donde antes, estaba en medio de la misión, en otro lenguaje, solo, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, dicen que sus palabras tenían efectos fulminantes en el alma de las personas que lo escuchaban y se enamoraban de Dios por cómo predicaba Javier. Sí, justamente podría complementar muy bien lo que nos compartes con un par de renglones que nos escribe el padre Vela, y dice que cuando estaba ahí, digamos en esta parte, cita a es que el nombre está muy difícil, Churhammer, es un escritor de aquella época, un historiador, que cuando Francisco Javier llega, hay personas de todas razas, aquí dice literal, una multitud de gentes blancas, morenas y negras con sus paños blancos a la cintura y largos cafetanes, que son como unas botas, y turbantes, se rodearon a escuchar lo que tenía, digamos, que decir, y fue a partir de ahí una presencia muy aceptada, ¿no? Y después se fue a Goa, y Goa está igual en la India, era una ciudad portuguesa, y allí Javier puso su centro de evangelización, pero bueno, era una ciudad portuguesa, pero aún así era pues medio pagana, la gente no tenía los ritos cristianos, solo les interesaba enriquecerse y divertirse. Dicen que ahí había robaban mucho, que la gente se atrevía a hacer cosas por ganar dinero, por cosas materiales. Y pues bueno, ahí San Francisco Javier tuvo mucho éxito en su evangelización, porque lo hizo con mucha amabilidad. Él le escribe a uno de sus compañeros: hágase amar y así logrará influir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables. Y bueno, pues él con su amor logró pues atrapar el corazón de estas personas, estableció catecismo para niños y adultos, también instruyó gente para que luego ellos fueran catequistas en esta ciudad, y pues bueno, siguió con sus viajes en la India, y cada región que iba dejaba catequistas. La verdad, una persona muy activa, una persona de mucha acción, y bueno, pues eran las personas, principalmente las pobres, quienes lo escuchaban, y él así poco a poco empezó a propagar la religión católica en la India. Sí, estaba escuchando lo que nos compartías y me vinieron imágenes, imaginándome, ¿no? Cómo habría sido en aquel entonces esta labor
imagínate el tema de una ciudad pagana que había pasado de diferentes tipos de reinos musulmanes y ahora portugués, una ciudad muy lastimada y mucha de su rutina, digamos, él vivía en ese entonces en un hospital y atendía, así como me platicabas, curando a las personas, pero también confesando a los enfermos, ¿no? A lo mejor tú sabrás mejor que yo qué es una estera, porque nos cuenta el padre que él dormía sobre una estera. No tengo idea de qué es una estera. ¿Tú has escuchado eso? No, pues tal vez es una tabla. Muchos gente dormían en tablas como un tipo de mortificación. Sí, o sea, durmiendo día y noche en su estera a piso. San Francisco Javier confesaba y sanaba enfermos, y en una ermita cerca del hospital reunía a los niños y les enseñaba pues las oraciones, el credo, los mandamientos, y este mismo efecto que tuvo desde el principio, ¿no? Pronto, digamos que empezó a tener un grupito y dice, pronto acudieron más de 300 niños. O sea, él tenía como este efecto multiplicador de la evangelización. No fue suficiente para él la India y después se dispuso a ir a misionar a Japón. Y fue chistoso, se menciona mucho en su biografía, que en la India él tenía que lucir como alguien muy pobre, pero que en Japón cuando llegó lo despreciaban mucho por lucir como alguien tan humilde, y entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia para poder llegar a las personas, impactar en ellos, y bueno, se vistió como embajador, aunque realmente el rey de Portugal le había conferido el título de embajador, y entonces se vistió como tal, como lo que era, y así, con toda esta elegancia, pues llegó acompañado de un grupo de servidores también muy elegantes y con muchos regalos, se presentó al primer mandatario, ¿no? Y al verlo así, lo recibieron y bueno, siguió con sus misiones en Japón, muy diferentes a la de la India, pero igual muy fructíferas. Sí, fíjate que no sé si de ahí nace, pero todos los jesuitas dicen, o sea, de manera muy constante y me agrada mucho cuando lo comparten, ¿no? Dicen que ellos son adaptables, pero además que pueden dormir el lugar más humilde del mundo hasta el lugar más ostentoso, pero no es porque sea como parte de su nobleza humana, sino que es parte del llamado de Dios, que hay personas que necesitan, digamos, ver la forma en la que tú respetas la cultura, el entorno donde estás, para poder recibir lo que tienes que transmitir, ¿no? Y esto que pasó en Japón es un claro ejemplo de la noción de la compañía, que es la parte de ser embajadores de Cristo, ¿no? Y un embajador de Cristo requiere adaptar muchas de las cosas, a pesar de que tengan ya todo un recorrido, todo un camino de humildad, de sanación. Pues imagínate todo el tiempo que estuvo, ¿no?, en el hospital con los niños, y ahora conservando la misión original, sabiendo cuál es su propósito, adaptarse. Entonces ahí también hay muchas cosas muy interesantes en esa forma de vivir. Y pues bueno, él quiso llegar a China, se embarcó, pero al final fue abandonado en el barco y se enfermó y fue consumido por la fiebre. Lo llevaron a un rancho donde el viento se colaba por todos lados y él estaba enfermísimo de fiebre, y murió el 3 de diciembre de 1552 pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años y a su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 esclavos. No, él siendo una persona que jalaba tanta gente, que tanta gente se convirtió, como tú dices, de la multiplicación. La verdad fue una muerte muy dolorosa, estuvo muy enfermo en un lugar tristísimo, con solo 4 personas con él, pero después quisieron llevar sus restos a Goa nuevamente, donde todavía ahí está su cuerpo, y encontraron su cuerpo incorrupto, y sigue incorrupto su cuerpo, y bueno, fue declarado santo, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. Híjole, pues lo que pasa es que en su recorrido por Oriente estuvo, pues imagínate, estuvo con reyes, logró evangelizar a muchísimas personas, que inclusive, pues todos lo sabemos que allá el budismo es una práctica común y dominante, y había personas que se enfurecían con él por eso, y al mismo tiempo había personas que lo defendían.
Entonces no entendemos cómo el santo de la multiplicación, por decirlo de alguna manera, de la abundancia de fe de las personas, cómo pues no se recluyó, o sea, no fue un asunto personal, sino que le llegó el momento de partir con el Señor en cierta soledad, pero también porque el silencio que él, digamos, empezó a descubrir, empezó a vivir. Acuérdate que él tenía una forma de hablar que era con las obras, y según yo interpreto, esto ya es interpretación mía, nos quería mandar el mensaje de hablar en los momentos más importantes de la vida, dejar este mensaje. Él podría haber ido a cualquier reino, el que tú quieras, de Oriente, o sea, y habría tenido un homenaje como se lo merece, pero aún en el último día nos habló con sus obras, ¿no? Como entregando su persona, como dejando a un lado su cuerpo para poder decirnos, a ver, mi propósito ha sido y seguirá siendo por siempre. Yo creo que todas las obras fueron lo que lo llevaron a ser canonizado, pero también su muerte fue como el cierre perfecto para que se transmitiera su mensaje, ¿no? Él estaba estoy leyendo la historia que nos comparte el padre Vela, y lo leo de la siguiente manera, ¿no? Dice que él, como con una clase de delirios ya por la fiebre, él pronunció las siguientes palabras: Madre de Dios, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así, digamos, que concluye mientras él tenía la fiebre, los delirios, y las personas que estaban con él, que como tú bien comentaste, eran muy pocos, se preguntaban y decían, ¿será este el final? Y así, brevemente y rápido le llegó, y se preguntaban, ¿qué haremos con el cuerpo siendo un santo? Así decían, ¿qué haremos con el cuerpo del santo que cogió una pulmonía y que pues ya su vida acabó? Entonces tenían dudas, no sabían qué hacer, pero estos días, digamos que son como los últimos días del santo, fueron muy tristes, pero esas personas que estuvieron con él entendieron la trascendencia que significaba él, y a veces no siempre estar rodeado de muchas personas significa estar acompañado, ¿no? Y aquí eran 2 o 3 personas, pero fueron devotos, cuidadosos, respetuosos y con mucho fervor, como lo dice el padre Vela, del cuerpo, ¿no? Y de todo lo que representaba. Entonces, así fue como se dio la muerte de Javier, y como pues ya después dice aquí el padre que ya ha llegado como el momento, enseguida vinieron los portugueses de un barco y ayudaron a las personas. Esa es la vida de San Francisco Javier. Creo que nos da mucho mensaje, al menos a mí, de acción y de silencio, que creo que son cosas que nos pueden costar mucho en la vida de todas las personas. Hacer acción por el alma de otras personas, y también el silencio. Y creo que también son cosas que Jesús nos enseña. Creo que es realmente enseñanza de Jesús, y pues un santo es alguien que lleva estas virtudes en grado heroico, las virtudes de Jesús. Y pues bueno, a mí eso es lo que me deja Javier. Yo me quedo mucho con la imagen que nos dice el padre Vela, ¿no? El organizador de la fe, el que trasciende fronteras, el que entiende que a veces las palabras no llegan y que lo importante son las obras. Entonces, eso a mí me ha marcado en la vida, y seguiré con ese camino, honrando al santo y aprendiendo de él cada día más. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Ruega por nosotros.